Estamos en el café de Diario 55 en este miércoles. Hoy nos acompaña Juan Polanco, es el encargado regional del INAIPI, es el Instituto Nacional de Integración a la Primera Infancia. Lo dije bien, así es, Juan, buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias a Dios, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir en este grato espacio. En segundo lugar, gracias a Alberto de León por la invitación, a ustedes, Arturo Taveras y Fran Rodríguez, por estar acompañándome aquí en esta entrevista. Ustedes tienen una larga trayectoria, una carrera muy digna en el medio de comunicación y eso es aplaudible. El INAIPI. INAIPI. Hablemos de INAIPI. Es importante retener un funcionario joven. Sí, Eso es bueno, que se le dé participación a la juventud. Abrir el abanico. Sí. Y hay mucha gente con talento y capacidad. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Sí, INAIPI, desgloso, y es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. INAIPI. El INAIPI nace producto del decreto 102-13, artículo 7, y el decreto 461-14. Ambos decretos se complementan con el decreto 498-14, que declara entonces el año 2015 como el año de la atención integral a la primera infancia. Es decir, el INAIPI comienza a hacer su trabajo de lleno a partir de enero del año 2015. Ese es el INAIPI, esas son las bases legales de la institución. Ustedes saben muy bien que históricamente hablando, por décadas perdidas, no se ha trabajado de lleno con la niñez. El INAIPI se enfoca en los niños de 0 a 5 años. Es decir, a partir de los 45 de nacimiento ya pueden ir al CAIPI, al INAIPI a recibir algún tipo de atención, y ya a partir de los 4 años y 11 meses, entonces ahí comienza una etapa, un proceso de transición hacia el MINER. El INAIPI es una institución descentralizada del Ministerio de Educación, nosotros dependemos presupuestariamente del MINER. Básicamente esto se da como una manera de facilitar las cosas a aquellos padres, a aquellas madres que trabajan y no tenían dónde dejar sus niños. Ese es el rol de ustedes. Esa es una idea general de lo que se hace. El INAIPI ofrece sus servicios de atención integral a través de 2 modalidades. Tenemos el CAIPI y el CAFI. El CAIPI es el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia. Esas son las estancias infantiles, las guarderías, coloquialmente hablando. El modelo original del INAIPI tiene una capacidad de 250 niños y niñas. Pero hay otras modalidades que el INAIPI ha acogido en los últimos años. Por ejemplo, el CONANI. En CONANI teníamos 3 centros en Santiago, frente y Pisa, a la otra banda, y también teníamos uno debajo de Salud Pública. Ya un trabajo de articulación, de relación interinstitucional, esos centros de antiguo CONANI pasaron a nosotros. También teníamos en Santiago otras estancias infantiles que recibían subsidio directamente de las fundaciones de la zona franca. Por ejemplo, tenemos 2 en Licey, uno en Tamboril, otro en Pekín, en Camboya, en Cienfuegos, la otra banda y en Gurabo. Esas estancias infantiles de la zona franca pasaron a INAIPI en marzo del año 2020. O sea, lo que podemos colegir es que el INAIPI ha venido a regentear o a dirigir todas las instituciones como CONANI, las estancias infantiles. O sea, ustedes son los responsables de regentear esto. El presupuesto le llega a ustedes y luego entonces ustedes lo distribuyen entre esas instituciones. ¿Cómo es? Mira, el CONANI es una institución aparte. O sea, el CONANI no pertenece al Ministerio de Educación. Cuando yo digo que dependemos presupuestariamente del MINER, es porque la partida presupuestaria que nos da a nosotros nace el 4%. Nosotros más bien nos encargamos de cumplir con aquellos trabajos que nunca se realizaron en favor de la infancia, en favor de la primera infancia. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en los centros de atención integral nosotros tenemos varios componentes. Tenemos estimulación temprana, tenemos estimulación en cuanto a la salud emocional, salud física. También tenemos un componente de registro de nacimiento, porque en las décadas pasadas tenemos la realidad de que cuando un niño iba a inscribirse en la escuela ni siquiera tenía una declaración, no tenía acta de nacimiento. El INAIPI incluso tiene un componente de registro de nacimiento, tiene agentes en la provincia de Santiago que se encargan de facilitar, de gestionar las actas de nacimiento a esos niños, incluso hasta los abuelos. Hemos tenido la oportunidad de declarar esto como un trabajo de articulación que tenemos también con la Junta Central Electoral.
en la región norte-occidental, que esa es la región que yo, honorablemente no, sino pues, humildemente, con todo el gusto, con toda la honradez, encabezo, representación de nuestra directora ejecutiva, Betsaida Santana, cariñosamente conocida como Manola, una mujer incansable, una mujer fuerte, que a pesar de su edad está haciendo un trabajo digno, inalcanzable. Nosotros mismos no le podemos seguir el paso de tanto que trabaja. Y bueno, nosotros en la región norte-occidental, que comprende 7 provincias, La Vega, Santiago, Puerto Plata, y las 4 provincias de la línea noroeste. De la 14-7 tienen ustedes. Sí, de la 14-7, la norte occidental. El INAIPI, como decía inicialmente, ofrece sus servicios de atención integral a través del CAIPI y el CAFI. El CAIPI es aquella guardería infantil, ¿verdad?, donde recibimos los niños. De esos tenemos en la provincia de Santiago 20 centros de atención integral, pero también tenemos el CAFI. Yo hago una referencia simbólica. Para mí el CAIPI es el corazón de INAIPI y el CAFI es el cerebro. Paso a explicar. El CAFI es el Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia, porque para el INAIPI no solo es importante la niñez, también la familia, porque uno no puede trabajar con la niñez aislado de sus padres, madres o tutores. Si nosotros trabajamos todo ese componente unificado, el impacto será más positivo en la sociedad en el día de mañana. Se va a agradecer más, porque cuando uno solamente se enfoca en los niños, en darle un servicio de atención integral, en educarlos en cuanto a principios y valores, pero dejamos a los padres aislados, ¿qué va a pasar con ese niño cuando sus padres, su madre es un espejo para él en sus hogares? El niño de igual manera no va a impactar positivamente a la sociedad. Por tanto, en el CAFI tenemos un programa de base familiar y comunitaria, PBFC. Ellos son los que se encargan de congregar a la familia con la comunidad, de la familia con el centro, de la comunidad con el INAIPI. Y la verdad se hace un trabajo muy bonito, porque también paso a explicar algún otro elemento. En el CAIPI nosotros atendemos a niños, y como bien decía Fran, la idea central es que esos niños son de madres y padres que van a trabajar a la zona franca o algún otro tipo de trabajo. Pero el INAIPI más bien también se enfoca en los índices de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué hace un niño vulnerable? Porque muchas veces surge la idea de que un niño vulnerable es aquel que es pobre. Pero vulnerable también es aquel que recibe violencia física, que recibe violencia verbal, psicológica, independientemente de su condición económica. Pero ¿quiénes son los colaboradores que se encargan de identificar, de hacer el levantamiento y ver cuáles son los índices de vulnerabilidad? Los colaboradores que están en los CAFI. Los CAFI son especies de casitas, para explicarlo llanamente, que están en las comunidades donde existe un CAIPI. Esa es la idea central. ¿Qué pasa? En el CAIPI la mayoría de las personas quieren ir, porque tú dices, bueno, van a atender a mi niño a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo el mundo quiere CAIPI. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los niños aptos para ir al CAIPI? Entonces tenemos una especie de animadores comunitarios en los CAFI, en las comunidades. Voy a poner un ejemplo. En febrero aperturamos el centro de Monterrico, CAIPI Monterrico, ahí debajo del elevado. ¿Cuáles son las comunidades que debe impactar Monterrico? Santa Libertad, La Unión, Mella 1, y así sucesivamente, esas comunidades aledañas. Entonces tenemos aproximadamente 4 CAFI, 3 o 4 CAFI distribuidos en esas comunidades. Ellos son los que hacen el levantamiento de esos niños que deben ir al CAIPI. Los niños que no califican para ir al CAIPI reciben atención integral a través del CAFI, porque también ahí tenemos estrategias que se deben implementar. En la región norte-occidental tenemos 130 centros de servicios, tanto CAIPI como CAFI. En la provincia tenemos 60, entre CAIPI y CAFI. 20 CAIPI y los otros ya son CAFI. A nivel nacional, INAIPI impacta un poco más de 176,000 niños. En la región, entonces, que nosotros encabezamos,
impactamos aproximadamente 32.000 niños. En la provincia de Santiago, entonces, un poco más de 14.000 niños. Fíjese, usted ha destacado con lo importante, señor Polanco, el núcleo familiar, aquellos niños con padres, madre y tutores que lo llevan a recibir una atención. Pero hay un segmento poblacional que es preocupante y son aquellos niños que ni tienen padre, ni tienen madre, ni tienen tutores y andan en la calle. Le llaman niños de la calle o niños en la calle. ¿Cómo ustedes impactan a esos niños? ¿Qué atención le dan ustedes a ellos? Mira, fíjese, si nosotros identificamos un niño en la calle que cumple con el rango etario que nosotros establecemos de 0 a 5 años, olvídate que algún tío primo va a aparecer. Porque realmente hay que hacer todo un proceso. Primero para identificar que realmente el niño es de la calle, porque si ustedes se preguntarán cómo nosotros entonces hacemos el proceso para introducirlo a algún tipo de servicio en el INAIPI. Y entonces cuando nosotros identificamos el niño, tratamos de descubrir otros elementos que impactan en la vida del niño. Fíjate que hemos tenido situaciones similares y algún primo, tío, abuelo va a aparecer, porque realmente ese niño tiene una realidad que nosotros mismos tenemos que descubrir, ampliar y excavar dentro de su vida para ver si hay algún tipo de familiar que nosotros podemos identificar que sirva como tutor en el proceso para introducir al niño en el centro. Y de aquellos que tienen condiciones especiales, Juan, que siempre se dice de que no tenemos los espacios suficientes para la atención a este sector. Sí, y justamente el INAIPI ya está poniendo en práctica su política inclusiva. El niño con una discapacidad física, un niño con una discapacidad, una condición mental. Y precisamente en la provincia de Santiago, en los próximos días, también haremos un trabajo de acercamiento, de articulación interinstitucional con el CAIT. El CAIT, que está frente a Pisa y que justamente al lado tenemos un CAIPI. ¿Qué pasa con el CAIT? Que el CAIT se enfoca en la atención integral a los niños con discapacidad. En cambio, el INAIPI es ahora que está implementando su política inclusiva. No tenemos por el momento un personal tan especializado, tan calificado para atender alguna condición mental que pase los límites profesionales del personal que tenemos en el CAIPI. Es por esa razón que nosotros entonces estamos haciendo un trabajo de articulación con instituciones como el CAIT que sí pueden ofrecer ese tipo de atención a ese niño con esa condición mental. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué sería lo prudente? Hacer un referimiento desde INAIPI de ese niño al CAIT. Pero para eso el niño debe estar recibiendo algún tipo de servicio de INAIPI. ¿Y cómo se recluta el personal que colabora con ustedes? El personal que se recluta, ya usted sabe que eso lo hace el Departamento de Reclutamiento, de Recursos Humanos. Es un personal totalmente calificado porque atender a niños de 0 a 5 años es un asunto muy delicado. Ahí tenemos profesionales del área de educación inicial, tenemos una profesional de trabajo social, agente de desarrollo social, nosotros lo llamamos. Ellos son los que, con los animadores comunitarios del CAFI, salen a las comunidades a hacer los levantamientos. También tenemos 2 psicólogas, a eso le llamamos agentes de salud emocional. Y tenemos una doctora o enfermera, a esto le llamamos en INAIPI agente de salud y nutrición. Nosotros tratamos de seleccionar un personal totalmente calificado, que vaya a responder, a ofrecer un servicio a la familia, a las comunidades, sin importar los partidos, sin importar los colores. Nosotros lo que nos importa es aquel niño, aquella niña que necesita el servicio de INAIPI, y nosotros entendemos que todavía hay que hacer mucho más, porque estamos hablando de que son aproximadamente 900.000 niños a nivel nacional entre ese rango de 0 a 5 años, y el INAIPI solamente impacta a un poco más de 176.000. Eso quiere decir que todavía hace falta mucho por hacer. ¿Y qué pasa con esos niños cuando cumplen los 5 años? Bien, entonces ahí nosotros lo que hacemos es aplicamos el proceso de transición para llevarlo al MINER. Nosotros no es que le apartamos un cupo al padre. Porque mira una cosa, Fran, a nosotros nos ha pasado la siguiente cosa. Un padre o el niño ya está cumpliendo casi los 5 años. Nosotros identificamos, hacemos un levantamiento de cuál escuela le queda cerca. Nosotros nos dirigimos a la escuela nos pasa la información de cuándo es el proceso de inscripción y se lo pasamos al padre. El padre ya es quien tiene la responsabilidad de ir al proceso de inscripción, porque a veces se ha tenido la idea
de que INAIPI ya le consigue el cupo, le aparta el cupo al padre. Entonces nosotros trabajamos con aquel también con el componente educativo en cuanto a la primera infancia. Nosotros tratamos de que el niño que va a la escuela sea totalmente diferente y se ha comprobado empíricamente. Ya. Vamos a brindarte café, Juan. Aquí está Xiomara, como siempre, como cada mañana con nosotros, con Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en sus 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y el Gran Sierra, cultivado en las mejores montañas, cordilleras de la República Dominicana. Vamos a publicidad y ya nos afinamos un poquito la voz, ya regresamos con ustedes. La modulación, dígale, Frank. Instituto Nacional de Integración. Como la. Vamos. Son siglas nuevas, hay que dominarlas. Instituto Nacional son muchas de palabras. Integración Primaria, como a la. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. A la primera infancia. Como 9, 10 palabras. Juan Polanco, que está con nosotros, es el coordinador de la región norte occidental. Como señalaba, pues son 7 provincias las que impactan desde aquí, desde la ciudad de los 30 caballeros, Santiago, el primer Santiago de América, y que es el municipio cabecera de todas estas provincias de la región del Cibao, de las 14 provincias de la región del Cibao. Antes que Juan pase a otra información, pues yo sé que tiene muchas cosas que decir, yo tengo una inquietud, y es que usted hablaba ahorita de que tenían 2 psicólogas, ¿verdad? 2. Por centro. Ah, por centro, ya. Yo dije, pero 2 para tantos niños. Por centro. Sí, tenemos 2 psicólogas, 2 agentes de salud emocional en cada CAIPI. Ah, ok. En cada CAIPI. Esa es la idea original de... Yo imagino la demanda que tienen ustedes. Ay, que quizás no tengan la capacidad en cuanto a espacio físico para poder recibir a tantas personas. Sí, nosotros de verdad tenemos muchas demandas.
porque como decía detrás de cámara, la gente no quiere CAFI, la gente quiere un CAIPI. ¿Por qué? Porque en el CAIPI ya recibimos a los niños a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En cambio, en el CAFI no. A pesar de que en algunos CAFI, dependiendo de las estrategias, recibimos niños quizás 2 o 3 horas y por 2 o 3 días a la semana, no más de ahí. Porque el CAFI puede impactar a 368 niños, pero en ciertas horas, no a todos los niños en un tiempo definido. En el CAIPI sí. Entonces la gente lo que quiere es CAIPI. Y al tener un espacio, el original de INAIPI, que son 250 niños, es sumamente difícil, tedioso, de mucho trabajo identificar cuáles son los niños, porque ese es el modelo original de INAIPI. Los modelos de CONANI y de la zona franca pueden llegar a 130, pueden llegar a 140, no 250 como el modelo original de INAIPI. Entonces, una de las alternativas que estamos escogiendo como institución son los CAIPI-C, CAIPI comunitario. Por ejemplo, Puñal nos exige un CAIPI, Guayabal, Baitoa, Jacagua, otros distritos municipales, otros municipios que no tenemos. En San José de la Mata no tenemos un CAIPI, está en fase de construcción. En Jánico no tenemos servicio y la gente lo quiere. Entonces los CAIPI-C son como aquellas instalaciones que quizás tiene la alcaldía, que quizás tiene la iglesia católica, la iglesia evangélica, que pone a disposición de INAIPI ese espacio y se cumple con el requerimiento. Entonces el INAIPI lo que hace es instalar su servicio en esa comunidad, no atendiendo a 250 niños, porque el modelo original de INAIPI cuesta más de 40 millones de pesos. ¿Y dónde están ustedes en estos momentos pensando expandirse? ¿Están ya construyendo? ¿Podrán instalarse en otros lugares? Sí, en Villa González vamos a dar apertura a la estancia infantil que tenemos allá, viene de la Seguridad Social. En Tamboril ya está en fase de remozamiento y mantenimiento correctivo, Arturo. Sí, yo allá. He pasado. Es una estancia infantil de la zona franca, pasa a nosotros en condiciones, la verdad, paupérrimas. En cuanto a la instalación física, ya INAIPI está interviniendo. En cuanto a remozamiento, también tenemos en fase de construcción San José de las Matas, como acabo de comentar, en Sánchez La Fe, ya eso es la parte de Mella 1, de Cienfuegos. También tenemos el Sánchez Payat, también tenemos fase de construcción Villaverde, Villa Olímpica, Villa Liberación, ya en la parte de la otra banda. Y estamos haciendo otro levantamiento para instalar el CAIPI, que eso es lo que la gente desea. Ya en las otras provincias también tenemos eso en proyecto. En Santiago Rodríguez, por ejemplo, solamente tenemos servicios en Villapolín, pero no en Monción, paradójicamente. Y la verdad ya está en fase de terminación el centro de atención allá en Monción. En Montecristi también por igual, tenemos ahí en Castañuela que vamos a aperturar en los próximos días ese centro de atención integral. Y estamos haciendo otros levantamientos para identificar esas comunidades que lo necesitan y ver las condiciones que le permitan al INAIPI instalar sus servicios. En un proyecto tan importante, Juan, como este que ustedes encabezan, el INAIPI, en donde se trata con la primera parte de las generaciones, que es la infancia, de la niñez, y que es muy delicado e importante a la vez porque le llevan una ayuda a las madres, sobre todo a las madres solteras, a la familia, etcétera. ¿Qué presupuesto ustedes tienen para esto? Sí, el INAIPI depende presupuestariamente del 4% de educación. Y educación dispone de su 4%, la cantidad que el INAIPI pueda impactar durante ese año, porque todo puede variar. Si el INAIPI solamente va a impactar a 176.000 niños, que eso realmente no puede darle un presupuesto, que una institución debe impactar a 300.000. Eso puede variar según el impacto del INAIPI en ese año. Pero te hace una planificación anual para eso. Debe, entonces, a partir de ahí determinar un presupuesto. 100 millones, tantos millones, ¿qué? Eso ya lo hace el Departamento de Planificación y Desarrollo. Nosotros como encargado regional... ¿Ustedes son operativos nada más entonces? Nosotros como encargado de la oficina regional nos enfocamos o trabajamos en la representación del INAIPI en la región, los trabajos de articulación con instituciones públicas y privadas,
y los trabajos también de darle seguimiento a las necesidades de los centros, hacer los reportes necesarios, hacer el central de Santo Domingo. Lo que pasa es que yo me limito. Yo no, ya entendí, ya la parte financiera usted no tiene nada que ver con eso, sino que es una parte operativa que someten esto lo que necesitamos, nos mandan esto, mandamos esta cosa que necesitamos y se lo mandan. Informe, que planificación, que seguimiento, que articulación con instituciones públicas. Nosotros hemos hecho muy buenas articulaciones con instituciones públicas, con educación, para el tema de la transición de los niños de INAIPI al MINER con Edenorte, incluso para los bombillos que necesitamos en los centros de Norte, nos ha facilitado bombillos que hemos distribuido por toda la región. Con salud pública también tenemos articulación con diversas alcaldías en la región norte occidental, porque en INAIPI también tenemos algunas necesidades que la alcaldía bien pudiera resolver con mucha más facilidad que nosotros, el tema de la poda, embellecimiento, la recogida de basura. También tenemos una articulación con la DIGECAC, que es la institución que se encarga del embellecimiento urbano. Aquí en la provincia de Santiago, el encargado regional, Pablo Pérez, nos ha apoyado de una manera increíble con la poda de los centros, con la defensa civil también, y con otras instituciones en otras provincias. Por ejemplo, en Montecristi, dimos apertura a un centro que tenía aproximadamente 3 años cerrados, en Cruz de Manzanillo, ahí en Palo Verde, Cruz de Manzanillo, y pudimos abrir porque la Dirección Regional de Educación de allá nos apoyó con la pintura, con los arreglos del baño, en Montecristi. Y yo que soy de aquí, yo nunca había conocido a su director regional de educación, y eso fue un día que yo me le aparecí allá y le dije, mire, ayúdeme con esto. Y ya a las 2 semanas estaba todo listo. Y la verdad, ese es el tipo de trabajo que nosotros pretendemos hacer y seguir haciendo por el bienestar de los niños que tenemos que conocer. ¿Y ustedes hacen algún tipo de investigación cuando van los padres, una madre, a llevar su niño hasta allí para registrarse? Sí, claro. Por eso tenemos el agente de desarrollo social y los animadores comunitarios en los CAFI. Ellos van a las casas a visitar a la familia. O sea, la gente se inscribe y solicita un servicio. Ya. Nosotros lo orientamos. Por ejemplo, a la oficina nuestra puede ir alguien a pedir alguna orientación. Nosotros en la oficina regional no hacemos ese proceso. Se hace en los centros, en el CAIPI o el CAFI. No. Cuando van allá, yo oriento. Estos son los procesos. Porque nosotros, o en mi caso, no pretendo vulnerar ningún tipo de proceso. Yo soy una persona muy institucional. Y la verdad, cuando alguien va al centro a pedir un servicio, nosotros mandamos el agente de desarrollo social, el animador comunitario a esa casa para ver si realmente necesita servicio, cuál es el ambiente que se vive allí, cuáles son las condiciones que rodean al niño. Yo supongo que, imagino que aquellos que tampoco tengan la capacidad para pagar en un sector privado, también lo toman en consideración. Lo tomamos en consideración, porque también recuerda algo, Frank, como decía ahorita, que los índices de vulnerabilidad no solamente tienen que ver con aquel padre que pueda pagar o no un servicio privado. Con otros aspectos. Porque, y si tenemos un niño que de verdad el padre puede pagar una atención en el sector privado, pero el niño recibe maltrato físico, recibe maltrato verbal, psicológico, ese niño también es apto para inscribirse en INAIPI. Ahora, nosotros también tenemos algunos centros de atención integral a la primera infancia, CAIPI, en algunos sectores que no hay tanta vulnerabilidad como en otros. Por ejemplo, en Arroyo Hondo, no es verdad que las condiciones sociales, culturales de Arroyo Hondo es la misma que de Agüita del Pastor. No es verdad que la de Los Ciruelitos es la misma, que es el mismo ambiente que en Francisco de Rosario Sánchez, ahí cerca entre Cerro Alto y esa parte por ahí. ¿Y entonces el vínculo con el Ministerio Público ustedes tienen? Nosotros sí... De niños que son maltratados, que se los quitan muchas veces a los padres o este tipo de cosas. Ya eso es un proceso que se hace con la Fiscalía. Con la Fiscalía y el Ministerio Público. Sí, nosotros reportamos ya a la Fiscalía CONANI, y ahí hay otro protocolo a aplicar. Entonces, Juan, los niños que llegan a ustedes son esos que son reportados. Un ejemplo, una persona de clase media que maltrata a un niño y son reportados a la Fiscalía, donde sea, son los que ustedes atienden, porque sería difícil conocer el maltrato infantil en un hogar de esa clase. ¿Por qué? Porque la mayoría lo mantienen soterrado, ocultos esos maltratos. Ustedes no pueden captar eso. Sí, nosotros podemos captar si
solicitan el servicio. Si lo solicitan. Si lo solicitan. Pero la mayoría no lo solicita. No, porque eso es una realidad también que la sociedad poco trata. Y además, el trabajo que se debe hacer en cuanto al maltrato infantil per se debe hacer desde CONANI. Porque nosotros nos enfocamos en la atención integral de aquellos niños que solicitan nuestros servicios. Claro. Por eso yo entiendo que hay que redefinir algunas cosas ya desde esas instituciones que se deben encargar de ese trabajo tan específico. Nosotros identificamos maltrato cuando hay un niño, cuando hay un padre que solicita un servicio a nosotros, y con las investigaciones que nosotros realizamos identificamos esa realidad. ¿Y qué cosas se deben redefinir? Porque, para concluir mi idea, un padre no va a ir y decir, mira, yo maltrato a mi niño. Eso te digo, entonces resultaría un tanto difícil si no lo reporta. Y cuando yo hablo de redefinir los trabajos, me refiero a esas instituciones públicas que se encargan con ese tipo de trabajo, o sea, CONANI, Fiscalía. Yo entiendo que deben redefinir en cuanto al impacto, porque de verdad hay una realidad social, cultural, palpable ante la sociedad dominicana que ha sido poco tratada. Nosotros tenemos un trabajo de articulación con esas instituciones y damos seguimiento, ¿verdad? Pero en ese seguimiento que ustedes le dan, ¿cuáles son esas debilidades? Que le damos seguimiento si el niño pertenece al servicio. Pero, ¿cuáles son las debilidades que tú entiendes que tienen esas instituciones que tú dices que deben redefinir? Por ejemplo, está el tipo de la falta de personal. Para poder abordar ese tipo de trabajo tan específico. Y por falta de personal, entonces hay una falta de seguimiento. Porque yo no sé si ustedes se preguntarán cuál es el trabajo que se debe o que ellos hacen en favor de la niñez, en favor de la primera infancia. Yo simplemente hago algunas observaciones, algunas puntualizaciones que yo considero personalmente aislado de las funciones que tengo en INAIPI, porque el trabajo que uno hace no le permite quizás intrometerse en ese tipo de trabajo que hacen otras instituciones, pero sí la observación que hago es ya a título personal. ¿Y esas atenciones son completamente gratis? Sí, nosotros no recibimos ningún tipo de pago. Sí teníamos un caso en una provincia, ya aislado a mi región, donde esas instancias estaban cobrando inscripción, pero mira qué pasa, esas instancias infantiles, porque en INAIPI hay varias modalidades. Está la de gestión directa, cogestión y modalidad de experiencia existente. Paso a explicar. Las modalidades de gestión directa son aquellas que son administradas y que INAIPI le da seguimiento directamente. Las de cogestión son aquellas que de algunas organizaciones sociales. ¿O de los ayuntamientos? No, porque ya no he visto ningún ayuntamiento que tenga ese tipo de atención integral por el momento. Ok, la de Tamboril se jactan de decir que son ellos que lo administran, ¿cómo? La de Guasumal, sí. La de Caipe Guasumal, no, en Tamboril, el Caipe Guasumal es administrado directamente por el INAIPI, gestionado directamente por el INAIPI. Sí tenemos otros centros de atención, por ejemplo de Cáritas, de Acción Callejera, que ellos han venido realizando un trabajo a favor de la niñez y que el INAIPI le da un seguimiento, pero no gestionado directamente. Tenemos la modalidad de experiencia existente que necesitan algún refuerzo por parte de INAIPI para expandir su tipo de trabajo. ¿Y salen a los 5 años ya con algún conocimiento de lectura? Claro. Nosotros tenemos niños que aprenden a caminar en INAIPI, que aprenden a hablar en INAIPI, que aprenden los colores, identificar los objetos, los animales en INAIPI. Porque en cada sala, vamos a decir coloquialmente, en cada aula, nosotros tenemos una profesora, una profesional del área de educación inicial o una profesional del área de educación básica, que continuamente le enseña los colores, los objetos, cuáles son los animales a los niños. La verdad, Fran, Arturo, es un trabajo muy bonito que quizás en otra próxima ocasión puedan ir a INAIPI y conocer el trabajo que se hace allí. Y quizás algo muy complejo, porque no todos los niños tienen una alimentación igual. Sí, también. Hay que tratar... Por eso tenemos a la gente de salud y nutrición. Sí, pues es muy delicado. Son niños a los 5 años y los más carpetosos. Yo no sé cómo se hacen con tantos niños. ¿Y no han tenido conflictos ustedes que se le cayó un niño? No te imaginas, pero para el tema de la alimentación me gustaría decir algo. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Sí. Por eso tenemos ese componente en los centros de INAIPI, un componente de agente de salud y nutrición. Una doctora, una enfermera que está evaluando el tipo de alimentos que se cocinan. También tenemos cocineras, tenemos 3 cocineras por cada centro.
esa doctora o enfermera, porque uno puede ser una de las dos, está supervisando qué es lo que hacen, qué es lo que cocinan en las cocineras, claro, y qué es lo que se está dando en los centros. Yo a veces me tiro al centro a las 12, sí, no digo para comer, sino para ver cómo es que se está dando la cosa. Y mire, dame mi plato para ver el tipo de alimento que se está cocinando y ver si es apto para el niño. A veces hemos tenido alguna cocinera que no cocina muy bueno, y porque uno mismo a veces le da seguimiento, sabemos esa debilidad y la mejoran por eso mismo. Y la verdad, cuando tú ves a esos niños que se les da, primero en INAIPE a los niños se les da un desayuno cuando entra, ya después se les da una merienda, a las 12 se le da la comida y después, antes de salir, otra merienda. El niño sale de ahí robusto. Pero y esos niños que aún consumen leche y cosas así. ¿Perdón? Que hay niños ya a esa edad que todavía consumen leche. Sí, sí, claro. ¿Sabes que el padre, el que Le puede, lleva su... el que puede, le lleva su leche a veces, su mochilita, su lonchera? Y el que no puede, nosotros le damos. Entonces, no, ya, imagino que ya le dicen a usted papá Juan. Tío, allá le decimos tío. Nosotros decimos tío y a la profesora le dicen tía. Sí, no sé. Y la verdad es un trabajo muy bonito. Tu pregunta, ¿cuál fue que yo te interrumpí? No, era sobre cómo ustedes manejaban la parte de los conflictos, tú me decías que... Sí, mira, tenemos algunas comunidades que los índices de vulnerabilidad son desastrosos respecto a otras comunidades. Me explico, un niño de Sánchez Bolívar, un niño de Yagüita del Pastor, la verdad el tipo de ambiente que se vive alrededor influye mucho en los niños. Y tenemos niños que la verdad tienen una conducta poco adecuada para la edad que tienen. Por eso es la realidad que ese niño vive en su comunidad. Ustedes saben que la sociedad es reflejo, es un espejo para los niños. El niño camina según camina el padre. El niño habla como habla el padre, como habla el vecino. Y la verdad es una realidad que tenemos que enfrentar. Nosotros nos revestimos de paciencia, de tolerancia, de respeto, porque cuando uno ve a un niño diciendo palabras inadecuadas, comportándose inadecuadamente, ustedes se podrán imaginar que es un trabajo muy duro que hay que hacer para tratar de moldear a ese niño en cuanto a los valores y principios. O sea, la importancia es que todavía tienen el disco duro vacío. Que porque ellos nacen como papel en blanco. Sí, se pueden moldear todavía. Es un papel en blanco que se va llenando según lo que adquiere en la sociedad. Sí. Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos con Juan Polanco del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Lo dije bien ahora. Ya me lo aprendí. Ya regresamos. Este es el café de Diario 55, Super TV 55, el canal de todos.
Continuamos conversando con Juan Polanco, es el coordinador para la zona norte occidental del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Con él estamos abordando de estos centros importantes para el desarrollo inclusive de la educación en la República Dominicana, porque los primeros pasos deben darse por ahí. Uno recuerda que a los 7 años era que ya lo llevaban a las escuelas o a las escuelitas a aprender sus primeros pasos en cuanto a educación se refiere, pero ya hoy hay la oportunidad, la facilidad, y que es bueno que en esos momentos en que los niños absorben todo, son como esponja, es cuando comienza realmente la integración a la educación. Así es, Fran, y INAIPI también funciona como una institución garante de derechos de los niños. Y uno de esos derechos es la educación. Por eso nosotros tenemos un protocolo específico antes de pasar el MINER. Sí, un derecho universal. Hablando entonces de niños, sabemos que tenemos una población extranjera aquí también, infantil. ¿Ustedes también acogen a esos niños extranjeros? Para no decir haitianos, extranjeros. Sí, no, nosotros no solamente tenemos niños extranjeros, tenemos niños también de otras nacionalidades, en los centros venezolanos y algún otro tipo de nacionalidad. Sí, pero ustedes saben que hay un proceso legal que hay que hacerlo, debe tener su registro de nacimiento, todo. Si cumple con lo que INAIPI requiere, no hay ningún tipo de problema. Sí tenemos, ofrecemos ese mayor tipo de atención en las provincias fronterizas. A la frontera por razones muy obvias. Claro. Montecristi y Dajabón son las provincias que tenemos más niños de esa nacionalidad. Y con esta preocupación ahora del Sarna, ¿ustedes han tomado alguna medida? Ya que ya el Ministerio de Salud Pública es quien debe tomar ese tipo de medidas. INAIPI se acoge a lo que determine el Ministerio de Salud Pública, pero recuerda también, Arturo, que esos niños que pertenecen a INAIPI ya viven de este lado. Son de esa nacionalidad, pero viven en esas localidades. Sí, pero recuerda el contacto que hay específicamente. Pero nosotros nos acogemos a lo que determina Salud Pública en cuanto a esa enfermedad. Te iba a decir algo, ¿no? Otra preguntita. Para la infraestructura de todos los locales, etcétera, ¿son propios, rentados? ¿O cómo se maneja eso? Sí, mira, el INAIPI, el modelo original de INAIPI lo construye el MINER con supervisión de obras públicas. Son esas casitas bonitas que se ven. Sí, son esas casitas bonitas. Con colores bastante parecen escuelas. Sí, parecen escuelas. Escuelas infantiles. Sí, escuelas infantiles por los colores. Sí, y el diseño es completamente diferente a las escuelas normales. Cuando el MINER termina de construir, con supervisión de obras públicas, un centro CAIPI, nos entregan entonces el modelo a nosotros. Por ejemplo, también hay otras instituciones privadas que ofrecen su terreno. Ya el MINER no tiene que enfocarse en un terreno, por ejemplo en Pisano, en la zona franca de Pisano, ahí estamos construyendo un CAIPI. Pero ya eso son exclusivos para los trabajadores de zona franca. Sí, depende también el tipo de cláusula que nosotros hacemos, porque también tenemos que impactar a la familia, a la comunidad que vive ahí. Hay esas estancias infantiles que pasaron a nosotros, que son de la zona franca, un 70% son para los niños de la zona franca y el restante para la comunidad. Por ejemplo, en Camboya, que tenemos el 30% para la comunidad. Y así va a ser también con Pisano. La idea es que la mayoría sean los hijos de la zona franca, pero también impactar a la comunidad que rodea Pisano. Pero entonces ahí la subvención no entra al presupuesto de ustedes, sino que es de la zona franca, ¿o cómo es? O ellos solamente con la estructura física. Sí, la zona franca, en ese caso, Pisano, puso a disposición un terreno que tenían, pero ya el MINER es quien dispone el presupuesto. Lo que hace el MINER es que se ahorra el tema de la edificación. No, el MINER se ahorra el tema del solar y del espacio. Sí tenemos otras modalidades que INAIPI está planteando ahora, que son los CAIPI comunitarios, que sí se pretende alquilar algún espacio en alguna comunidad que no ha llegado a INAIPI y que como la gente no quiere CAFI, lo que quiere es CAIPI, entonces adoptamos esa modalidad. Ya. Usted iba a decir algo ahorita, tenía algo que quiere agregar. No, Arturo, simplemente nosotros estamos haciendo un trabajo como podemos, honradamente, con transparencia, con honestidad sobre todo, siguiendo los lineamientos, ¿no?, que determina nuestra institución, nuestra directora ejecutiva, Besaida Santana,
para así cumplir con el trabajo tan excelente que está haciendo el presidente Luis Abinader. Pero yo le tengo otra pregunta. Hay muchos funcionarios de segunda, tercera categoría, o funcionarios que no son de arriba, palaciegos, que se quejan de la poca atención, del poco apoyo. ¿A usted le cogen los teléfonos, recibe el apoyo que en realidad necesita? Sí, con nosotros tocamos puertas a las instituciones públicas que nosotros hemos articulado, han sabido responder. Muy bien, pues vamos a agradecer si tiene algún mensaje final, Juan, a la población y sobre todo a aquellos padres, a aquellas madres que todavía están esperando la oportunidad de poder tener sus hijos allí. No, en primer lugar, gracias de verdad por el espacio, por la oportunidad de venir aquí a hablar del INAIPI, lo que hemos venido realizando. También dar un mensaje general a la población de que confíen en INAIPI. Nosotros tenemos un personal calificado que atiende integralmente como se debe a los niños que nosotros impactamos desde nuestros centros, que vienen más proyectos, vienen otros centros en construcción que pensamos impactar a más personas todavía en las comunidades que yo mencioné anteriormente, que INAIPI ha venido para velar por los derechos de los niños, sus intereses especialmente, y que los padres pueden estar seguros de que INAIPI va a cuidarlos muy bien. Gracias a Juan Polanco, y con él pues saludamos a todos los jóvenes que como él pues están desarrollando un papel importante. Ahí está la capacidad de nuestros jóvenes, es solamente abrir las puertas, dar la oportunidad, y sabemos del trabajo que está desarrollando hasta este momento en este Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. A ustedes, gracias por la atención. La invitación para mañana, cuando estaremos desde las 7 en otra entrega más de Diario 55, y a las 8 el café de este espacio. En nombre de todo lo que hacemos posible esta programación a primera hora de la mañana, las gracias e invitarle a que continúen con Super TV 55, el canal de todos.